Continuando con esta segunda parte de la formación de la imagen de la bestia, es elemental que podamos nosotros conocer la primera enmienda en el tiempo del fin. Y hablando de esa primera enmienda en el tiempo del fin, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos analizado en el bloque anterior con el tiempo del fin? Elena de White, la mensajera del Señor, nos ha dicho que los Estados Unidos violentará la primera enmienda a la Constitución, redactará leyes que obliguen a todos a guardar el domingo y también prohibirá la observancia del sábado. Concerniente a esto, dice el Espíritu de Profecía de la siguiente manera: vendrá el tiempo, dice el libro Maranata, en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado, y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo, y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen su libertad y su vida. La historia se repite. Lo mismo que sucedió con Esther, lo mismo que sucedió con todo el pueblo de Mardoqueo, lo mismo que sucedió con Ananías, Misael y Azarías, lo mismo que sucedió con Daniel, va a suceder también con los hijos de Dios. Lo mismo que sucedió por espacio de 1260 años, cuando la religión, el sistema papal, alcanzó el poderío del sistema civil o del poder civil, vino problema. Y hoy por hoy, ese acercamiento entre la religión y el Estado está cada vez mucho más avanzada. Vienen problemas para el pueblo de Dios. Lo que está sucediendo con la persecución a los venezolanos, lo que está sucediendo con esto en los distintos países, no es más que un ensayo del sistema papal para lo que van a emplear contra los hijos de Dios. Lo hemos venido diciendo por estos últimos 4 años. Venezuela es un tubo de ensayo del sistema papal y mucha gente no lo ha creído. Sí, creámoslo o no, viene persecución para el pueblo de Dios. Y ese mismo modelo que se está empleando para perseguir y sacar a los venezolanos ahora de los países con esto del COVID-19, hermanos, es el ensayo que está haciendo el sistema papal. No olviden, el Papa Negro, como así lo llaman, el jefe de los jesuitas, es un venezolano. Investigue usted por su propia experiencia y vea lo que está haciendo este personaje detrás del sistema papal. El Papa Negro, como lo llaman, o el jefe de los jesuitas, este personaje es el que manda en el sistema papal o en el Vaticano. Y el otro sencillamente es el que se presenta delante de las personas. Por eso cuando llegue ese momento, la apostasía que comenzó cuando el papado intentó cambiar el día de reposo del sábado al domingo durante 1260 años, se empleará. Cuando el protestantismo apóstata, las hijas de la ramera influyan sobre el poder civil para imponer la marca de la bestia, la apostasía estará completa, querido oyente. Así que como el papado destruyó el concepto apostólico de la separación de la iglesia del Estado, el protestantismo apóstata destruirá el concepto de la separación de la iglesia del Estado que fue instituida por los padres constitucionales de los Estados Unidos. Por tal motivo, esas leyes inconstitucionales se harán presentes en nuestro mundo. Surge la pregunta, ¿no sería el establecimiento de una ley dominical por el Congreso de los Estados Unidos una violación clara de la primera cláusula de la primera enmienda de la Constitución? ¿No sería acaso inconstitucional una ley tal? Por otro lado, ¿no sería una ley que prohíba la observancia del sábado una clara violación a la segunda cláusula de la primera enmienda de la Constitución, por lo tanto también inconstitucional? Cualquier persona racional diría que sí. Estoy bien seguro que cuando venga ese tiempo, algunos grupos cuestionarán la constitucionalidad de tales leyes. Según las profecías, estos reclamos caerán sobre oídos sordos. ¿Qué viene entonces? No hemos de esperar que el Congreso de los Estados Unidos desarraigue la primera enmienda de la Constitución. Lo que indudablemente pasará es que la Corte Suprema declarará un tiempo de emergencia nacional, que leyes inconstitucionales son constitucionales. Por eso esta bestia tiene los cuernos como los de un cordero, pero al mismo tiempo hablará como dragón. Esta bestia hablará como dragón al mismo tiempo que tiene los 2 cuernos como los de un cordero. Amado oyente, hay 3 ramas de gobierno en el sistema norteamericano. Y el sistema de gobierno de los Estados Unidos tiene esas 3 ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Cómo sabemos? Como sabemos, la rama legislativa redacta las leyes, la ejecutiva las hace cumplir
y la judicial las interpreta para determinar su constitucionalidad. Frecuentemente pregunto, ¿cuál de estas ramas es la más poderosa? Casi siempre la respuesta es que el Poder Ejecutivo es el más poderoso, pero en realidad la rama más poderosa es la judicial, particularmente, amado oyente, la Corte Suprema. ¿Por qué decimos esto? Porque sencillamente el Congreso puede redactar una ley, pero si la Corte Suprema la declara inconstitucional, la ley no entrará en vigencia. La otra cara de la moneda también es cierta. El Congreso podría redactar una ley que es inconstitucional, pero si la Corte Suprema la declara constitucional, el Poder Ejecutivo tendrá que hacerla cumplir. Y esto es elemental que nosotros podamos manejarlo para poder entender lo que viene en la formación de la imagen de la bestia. Si usted no cree que la Corte Suprema es la rama más poderosa del gobierno, nada más pienso en lo que pasó en el estado de Florida en la elección presidencial del año 2000. Después de varias apelaciones a diversos tribunales, la Corte se pronunció en favor de George Bush y él quedó de presidente. Y sencillamente el caso quedó cerrado. En el momento hay 5 católicos romanos en este momento en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El juez supremo John Roberts, junto a los jueces asociados Neil Gould, criado católico, estudió bajo la tutela de un reconocido filósofo católico. En el presente es miembro de una iglesia episcopal que se considera al mismo tiempo católica y protestante. Cares Tomás, Samuel Alito y Sonia Sotomayor son católicos. Hay un juez por nombrar y el presidente Donald Trump nominó a 4 posibles candidatos, 3 de los cuales son católicos. Finalmente escogió a un católico que el Senado aún debía confirmar. Los miembros de la Iglesia Católica componen solo un 25% de la población de los Estados Unidos. Pero si el Senado confirma, a Kavanaugh tendrían el 66% de los jueces en la Corte Suprema. ¿Qué nos hace pensar esto? Que el catolicismo entonces tiene el Congreso, tiene la Corte Suprema en realidad controlada. No hay ninguna señal que indique que esta tendencia no continuará. La juez Ruth está avanzando en edad y no está en un buen estado de salud. ¿Podemos realmente imaginarnos lo que será la Corte Suprema con 7 o más jueces católicos romanos? Los medios de comunicación en los Estados Unidos están casi totalmente controlados por católicos romanos. La vasta mayoría de los comentaristas de los medios noticiosos son católicos. El sistema papal se abalanzó por la conquista de la tierra gloriosa de los Estados Unidos y no van a cesar hasta cumplir con sus objetivos. Por tal motivo, es necesario que nosotros podamos despertar y hacerle un seguimiento a cada acontecimiento del calendario profético para que cuando venga no nos sorprenda como ha de sorprender a muchos. Por ejemplo, esta senadora dijo que ir a la iglesia en domingo debía ser obligatorio. Y esta senadora del estado de Arizona, Sylvia Helen, dijo que tal vez la frecuencia obligatoria a la iglesia ayudaría al país a experimentar un renacimiento moral, ya que la religión está desgastada. Helen no propuso seriamente la idea, pero planteó el tema durante una reunión en la que discutieron el porte de armas ocultas. Dijo ella de esta manera: yo creo que lo que está sucediendo en nuestro país es que hay una erosión moral del alma de América. Dijo Helen: probablemente deberíamos estar debatiendo un proyecto de ley que obligue a los estadounidenses a asistir a una iglesia de su elección el domingo para ver si podemos volver al renacimiento moral. Vienen días no fáciles. El mundo está engranándose para la conquista de una ley dominical, para que una vez más se una el poder civil con el poder religioso. Y cuando eso venga, dice la sierva, hay problemas. De esa unión salieron las bestias apocalípticas, y de esa unión viene persecución para los hijos de Dios. Dijo la mensajera del Señor ya hace muchos años que sucedería si nuestro gobierno protestante se entremete con el papado.
dijo ella, ellos, los cristianos, no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que le han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas legislativas introducen a la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades más oscuras. Algunos adventistas dicen que este panorama es alarmista y que los jueces de la Corte Suprema son patriotas y que nunca retomaría a los Estados Unidos a los horrores de las edades más oscuras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos nos ha advertido: la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destina a servir a los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de la obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. ¿Qué nos hace pensar que los jueces no decidirán en favor del sistema papal? Vienen días no fáciles y muchos protestantes hoy están fascinados con el papado. Jeb Bush, Newt Gingrich, Tony Blair se han convertido al catolicismo. Los protestantes dicen que el papado ha cambiado y por lo tanto no hay nada que temer. Dicen que el papado ahora lucha por los derechos humanos, que aboga por los pobres, por la vida y por la buena moral. Pero es un hecho que el papado no ha repudiado ninguno de sus dogmas, ni ha dejado a un lado sus aspiraciones de dominio político global. Ella parece inofensiva cuando carece de poder. Fíjense ustedes qué interesante, porque hoy hablan del medio ambiente, se habla de la familia, se habla de todo y con una apariencia de piedad. Si hay un papa que tiene una carita de yo no fui, es este actual papa, porque hasta los pies a los presos se los ha lavado, hasta su mano ha sido colocada sobre las heridas de los enfermos y mendigos en las calles de Italia. Un católico dijo en cierta ocasión: en la minoría somos como un cordero, en la igualdad somos como una serpiente y en la mayoría somos como un león. Hermana White describió en forma vívida el modus operandi del papado y necesitamos conocer el modus operandi de lo que hizo el sistema papal en la Edad Media para poder entonces identificar esta bestia y lo que viene para este mundo. Hace más de 120 años, hermana White escribió en cuanto a la imagen de la bestia: forma parte de su política asumir el carácter que se le permitía realizar sus mejores fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. Queridos, cuando esto suceda, los Estados Unidos habrán formado una imagen que refleja lo que fue la bestia durante 1260 años. La bestia que se levantó del mar, que se caracterizaba por unir la Iglesia con el Estado para perseguir a los que rechazaban sus doctrinas y prácticas. Así será en el sistema norteamericano, los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos empiece a legislar en materia religiosa, y ya lo estamos viendo, cuando esta nación adjure de todos sus principios y empiece a andar la unión del poder civil con el poder religioso, va a haber problemas y se va a repetir la formación de la imagen de lo que hizo el sistema norteamericano. Dice Señales de los Tiempos del año 1893, cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo a fin de que pudieran adorar conforme a los dictados de su propia conciencia, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciendo la depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, el acto nacional, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional
un acto del Congreso, impondrá la observancia del falso sábado y le dará vida y vigor a la fe corrupta de Roma. Y aquí podemos decir que la herida mortal será completamente sanada. Y así revivirá su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. No habrá tribunal humano que pueda apoyar o ayudar a los hijos de Dios. Solo Dios vindicará su verdad. Para que los Estados Unidos, dice un poquito más el conflicto de los siglos, formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia. Usar la espada del poder civil para el cumplir sus propios fines. No está lejos este tiempo. Ya este actual presidente norteamericano, Donald Trump, por segunda oportunidad ha decretado Domingo Día Nacional de Oración. ¿Qué nos hace pensar esto? Ya en las escuelas se está hablando de colocar la Biblia como cátedra o como enseñar religión dentro de las escuelas. Y no va a ser la religión verdadera precisamente la que se va a enseñar en las escuelas. Por eso Roma se ha propuesto a restablecer su poder y a recuperar la supremacía que perdió. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede controlar el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacerse obligatorias, las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias. Y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República Norteamericana. No está lejos de cumplirse esta palabra profética. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la jerarquía romana y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrán por sí solas. ¿Qué decir, hermanos queridos, cuando desde el 2014 el sistema norteamericano ha empezado a unirse con el sistema papal? Todas las principales iglesias de los Estados Unidos en puntos comunes de doctrina se han abalanzado en oración y adoración con el Papa. Se han reunido con este actual Papa. ¿Y qué pensar de lo que viene? Apocalipsis 13:11 nos dice que la bestia que se levantó de la tierra hablará como dragón, es decir, como Roma. La pregunta clave es, ¿cómo es que habla la nación de los Estados Unidos? La respuesta es que el Congreso es la voz del pueblo, pues el Congreso representa al pueblo. La primera bestia pensó que podía cambiar la ley de Dios transfiriendo el día de reposo del sábado al domingo. La bestia de la tierra impondrá este cambio en la ley de Dios por medio de leyes humanas. Y el mundo entero, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, serán inducidos a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Cómo sucederá esto si la reputación de los Estados Unidos es tan mala en el mundo? Indudablemente, dice el conflicto de los siglos, ocurrirá en el contexto de un colapso económico, una serie de desastres naturales sin precedentes, un aumento galopante de criminalidad y una manifestación espectacular de comunicaciones del mundo de los espíritus sobre lo que hace al respecto. Esto es lo que parece indicar el conflicto de los siglos en las páginas 648 a 650. Ustedes pueden leer en sus lugares. El argumento será parecido al que usó el Sanedrín para condenar a Jesús. Es mejor que estos disidentes mueran y que nuestra nación perezca. Hermana White, como osadía ha predicho, al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad religiosa, con el papado para oprimir la conciencia y para obligar a todos los que honren el falso sábado, la gente de todo el país del globo será inducido a seguir su ejemplo. Queridos, el ecumenismo eclesiástico está avanzando. Desde hace años ha llegado a existir una creciente intimidad entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos y la iglesia católica. Y eso lo estamos viendo hoy frente a nuestros ojos. Jesús viene pronto. Líderes prominentes de varias iglesias protestantes se están uniendo con el sistema papal. Y la mensajera del Señor en conflicto de los siglos, en la página 622, dijo: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo,
ante los privilegios que han de temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligroso de la libertad civil y religiosa. Amados hermanos y amigos, Cristo viene pronto. Esto está más avanzado de lo que nosotros pensamos. Hay un ecumenismo en marcha, hay una unión de la Iglesia y el Estado en marcha, hay un proceso dominical en marcha y todo nos apunta a que la formación de la imagen de la bestia pronto será completada. Cristo viene pronto y nos invita el Señor a consagrar nuestras vidas totalmente a Él. Dios en su gracia pueda bendecirnos. Amén.